Hace 1 año y 6 meses aproximadamente, todo el mundo estaba ocupado en sus quehaceres. Todos estábamos trabajando, luchando, personas ocupadas en sus negocios, en sus trabajos, los niños en la escuela. Y bueno, todos estábamos ahí ocupados. Sin embargo, entró una noticia que paralizó al mundo, y es el hecho de que estaba entrando un nuevo virus en el mundo. Y eso trajo una situación tensa en el mundo, porque todos los negocios se cerraron, las tiendas se cerraron, las escuelas se cerraron, y todos debían quedarse ya en sus casas. Y la conclusión que yo saqué de esto era que como humanos estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad. Pero esa enfermedad nos lleva al miedo. Miedo a morir, miedo a perder algún familiar. Una tensión increíble. Pero, estimada audiencia, así como la enfermedad es mortal, porque esta enfermedad mató a muchas personas y sigue matando a muchas personas. Así como esto es mortal, hay algo más mortal. Hay algo peor que el COVID-19. Y cuando hablamos de algo peor, estamos hablando del pecado que entró en el mundo entero. Porque esto separa al hombre de Dios y lo lleva a una condenación eterna. Sin embargo, la buena noticia es que Dios hoy hace un llamado a la salvación. Y en base a este parte que vos estoy diciendo, quiero llevarle acá en Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 12 y 13 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12: porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos a todos los que le invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es interesante comprender que a la luz de este texto, el autor, quien es Pablo, era un hombre que también tenía un trasfondo muy complicado, porque él era un fariseo, un hombre que estaba en una secta, una religión que tiene que ver con la ley. Era un hombre que perseguía a los cristianos, odiaba el evangelio, pero milagrosamente el Señor lo salva y lo convierte en un apóstol y proclamador del evangelio. Y bueno, Pablo es responsable de la proclamación del evangelio en diferentes partes del mundo. Por eso escribe la carta a los romanos, para desarrollar y defender el evangelio, y anima a los creyentes o anima a la audiencia a depender exclusivamente de la gracia de Dios. A la luz de esto, hermano, amigo, la palabra de Dios nos exhorta que para alcanzar la salvación debemos reconocer, confiar e invocar el nombre del Señor, que da con abundancia a todo aquel que en él cree. Puesto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimada audiencia, la palabra de Dios, en primer lugar, nos exhorta a reconocer y creer en Jesús como nuestro Señor. Dice el versículo 9: si confesares con tu boca. En aquel tiempo el pueblo había rechazado a Dios, y Pablo da por sentado que deben reconocer a Jesús, que es Dios manifestado en carne. Por eso dice el texto, reconocer. Oiga lo que dice el versículo 9, que si confesares. Esto nos lleva a decir que debemos confesar en primer lugar con nuestra propia boca que Jesús es el Señor. Si confesares.
Empieza con una condición diciendo de que sí confesares. Entonces esto demanda una confesión y un reconocimiento con nuestra boca que Jesús es Jehová. Mi pregunta en este día es, ¿en quién o quién confiesa usted como su rey, como su Dios? ¿Es a Dios o es a otro tipo de entidad? Porque en diferentes partes del mundo se dice que en un país hay 300 millones de dioses y cada persona confiesa que esto es mi Dios. Pero la pregunta más importante, ¿a quién confesamos nosotros? Bueno, usted debe confesar, debe allí reflexionar y decir, bueno, ¿a quién tengo yo como mi Dios? ¿En quién he depositado mi confianza? Pero es importante que debemos creer también de todo corazón. Ahora, confesar, pero luego viene una segunda palabra que es creer. Oiga lo que dice el versículo 9. Aparte de confesar, dice, y creyeres en tu corazón. Creer es depositar la confianza en Dios. Creer es dejar por un lado todo aquello en el cual hemos puesto nuestra confianza y ahora venimos y depositamos nuestra confianza en Jesús. Como dijo Sugel Michelin, dice, no hay que ser un genio para creer. No hay que ser un genio. Es cuestión de que de nuestro corazón digamos, yo creo en el Señor. No es cuestión de una parte externa, sino en nuestro corazón creemos. Entonces, dos palabras, lo que el Señor nos está enseñando es confesar y creer. Ahora, ¿qué debemos creer? El texto sigue diciendo que Dios le levantó de los muertos. Es la otra frase. Que Dios le levantó. ¿Qué debemos confesar? Confesar que Jesús es nuestro Señor. Creer en Él. Pero creer, ¿en qué sentido? El texto dice que Dios lo levantó de los muertos. Estimada audiencia, el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Vaya a todos los cementerios en el mundo y vea a todas las personas que dicen yo creo en tal personaje, pero esos personajes están allí. Pero nosotros creemos en alguien que resucitó de los muertos. Aparte de creer, debemos depositar nuestra confianza, pero eso nos trae dos resultados grandes. Que dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos palabras que el Señor nos otorga. La primera palabra que nos otorga es que nos declara justos. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Oh, entonces nos lleva a esto, el cual dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por fe, tenemos paz. Y bueno, la maldad, el pecado, el peor virus es lo que nos ha separado, pero fíjese, estimada audiencia, cuando nosotros venimos a Cristo, nos declara justos. Eso es el regalo que nos está dando. Yo te declaro libre, dice el Señor. Pero no solo nos declara libre, sino que dice, nos lleva a la salvación. Y esto es importante entenderlo. Hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, la salvación era una especie de liberación diaria, quizás de los enemigos, de la enfermedad y el peligro. Y Dios rescataba a su pueblo. Pero Dios hoy, a través de Cristo, nos quiere liberar, porque de eso se trata la salvación. Estamos en una cárcel, estamos atados, estamos amarrados, condenados eternamente, pero el Señor viene y ahora nos libera. Eso se llama salvar, rescatar, nos desata. Y ahora todo aquello que nos estaba dañando el pecado, ahora el Señor lo quita y ahora nos salva. Y eso nos lleva a una vida eterna
estamos disfrutando una vida eterna aún antes de tiempo. Bueno, ¿le gustaría recibir ese regalo que el Señor está dando en este día? Pero Dios también nos exhorta a confiar en el Señor. Dice el versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Un tercer elemento, aparte de declararnos justos, aparte de darnos la salvación, la libertad, ahora dice que no nos deja en vergüenza. En otras palabras, podríamos decir que el que cree no es condenado. Todos estamos condenados, todos estamos avergonzados ante el Señor. ¿Puede usted imaginarnos, hermano, estimada audiencia? ¿Puede usted imaginar que estamos avergonzados sin Cristo? Estamos tirados sin Cristo. Estamos muertos sin Cristo. Eso es una gran vergüenza. Pero bueno, el Señor dice: no te dejaré no dejaré que seas avergonzado si vienes a mí. Y bueno, no solo eso. La palabra de Dios nos exhorta a invocar el nombre de Dios. Versículo 12 dice: porque no hay, versículo 12, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Pues es el mismo. ¿Qué dice ahí? Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, porque el Señor es de todos, que es rico. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Confesar, creer, obtenemos grandes resultados, pero ahora necesitamos invocar el nombre del Señor. ¿Por qué debemos invocarlo? Porque no hay una diferencia, como lo dice el versículo 12, entre judíos y griegos. Ya no hay una diferencia. Interesante. Interesante que hay mucha diferencia en el mundo, hay tanta discriminación, hay tanta diferencia. Pero el Señor dice en este día: yo no te voy a discriminar. Yo no voy a hacer una diferencia entre judíos y gentiles, entre que vienes de una cultura y que vienes de otra cultura. No, el Señor dice: todos son iguales cuando vienen a mí. Entonces, qué regalo tan grande que el Señor ya no hace diferencia, porque Él es el Señor de todos. Pero entonces somos llamados a invocar su nombre, a declarar, a decir. ¿A quién invoca usted? ¿Quién es su auxilio en momentos tan complicados de la vida? Todo esto nos dice entonces, hermanos, estimados amigos, esto nos llega a decir que la palabra de Dios nos exhorta que para alcanzar la salvación debemos reconocer, confiar e invocar el nombre del Señor, que nos da con abundancia. Y bueno, ya hemos hablado de esa abundancia. Quiero terminar diciéndole que hace miles de años atrás Dios llamó a un hombre Dios creó al hombre y este hombre es Adán, pero Adán pecó y se escondió. Y lo interesante es que a pesar de todo el Señor le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán tenía miedo, como nosotros tenemos miedo, nos escondemos. ¿Por qué nos escondemos? Porque sentimos, porque nuestra conciencia dice que estamos mal, pero el Señor está llamando, y es lo mismo que está diciendo en este día. Nos dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dice el Señor. Sea lo que haya pasado en su vida, estimado amigo, quizás haya pasado un proceso complicado en su vida, quizás ha pasado por situaciones, pero quiero decirle que Cristo ha sufrido más de lo que usted ha sufrido, y Él murió y pagó en la cruz por nuestros pecados. Cargó lo que nosotros no podemos cargar. Pero lo más importante es que Él pagó por nuestra condenación. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ya no estamos separados de Dios. ¿Le gustaría recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? No duden en hacerlo. Cristo quiere salvar su alma de una condenación.
venga y entregue su corazón y su alma a Él. Y si en este momento usted lo va a hacer, quiero tomarme este momento para orar sobre su vida. Y estaré aquí esperándole, ayudándole a través de la palabra a acercarlo más en el Señor. ¿Qué tal si en este momento viene y ora conmigo y declara que Cristo es su Salvador? Incline su rostro conmigo en este momento. Padre, te damos gracias. Reconocemos que tú eres nuestro único Salvador, que estábamos condenados, pero ahora nos das la justicia. Nos quiere decir que nos declaras justos y nos das la salvación. Pero ¿qué debemos hacer? Creer. Ahora, Padre, pido por este amigo que está ahí, que pueda creer. Toca su corazón, toca su mente para que pueda creer en ti, oh Padre, a través de Cristo Jesús. Y que después de esto, todo cambiará para siempre. Padre, en este día tan especial, toma el corazón de tu Hijo que está enfrente de ti en este momento y decláralo libre, Señor. Imputa tu justicia en él y entonces nunca más será igual. Y esta oración es especialmente sobre él, sobre ella. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.